Lo voy a escribir así. Donde uno de los términos de la proporción es 100. Cuando nosotros trabajamos porcentaje, podemos trabajar con esta regla de proporción o pensar en lo siguiente. Va. Cuando yo despejo A de esa proporción directa, esta expresión que obtuvimos aquí se lee de esta manera. Esto se lee que A es el C% de B. Entonces, cuando yo quiera calcular el C% de una cantidad, voy a usar esa expresión. Es decir, voy a transformar el porcentaje a fracción y lo voy a multiplicar por el total. Por ejemplo, ustedes siempre pueden recurrir a la regla de proporción. Yo sé que la mayoría se acostumbró a trabajar porcentajes de esa manera, lo pueden usar siempre, pero no siempre es lo más conveniente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular el 20% de 30, en vez de hacer la regla de proporción, basta con que yo transforme esto a fracción, 20 partido en 100, y lo multiplique por 30. Voy a quitar acá un 0, voy a quitar un 0 y me queda 6. O el porcentaje también se puede expresar como decimal. Yo podría haber escrito esto 0,2 por 30, me da lo mismo. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero calcular porcentajes de porcentajes, obviamente esta es la forma que me conviene usar, no la regla de proporción. Por ejemplo, si yo quiero calcular el 10% del 20%, del 30%, de 100, si yo lo quisiera hacer con regla de proporción o regla de 3 simple, como algunos le llaman, tendría que hacer el ejercicio 3 veces. Ay, perdón. Tendría que usar una regla de proporción para buscar el 30% de 100, después otra para buscar el 20% de eso y después otra para el 10%. En cambio, si yo lo hago con esto, de transformar cada porcentaje a fracción y luego multiplicar por el total, me sale de una vez. El 10% de el 20% de el 30% de 100 lo voy a poder calcular de una sola vez. ¿Sí? Es como que el de o del se transformara en una multiplicación. Ya cada vez que quiero calcular un porcentaje de algo, tengo que multiplicar por ese algo. ¿Ya? Y puedo calcular esto de una vez. Podemos ir haciendo simplificaciones, por ejemplo, ese 100 se cancela con ese, un 0 se cancela aquí, otro 0 se puede cancelar ahí y otro 0 se cancela ahí. Y finalmente nos queda que todo esto es 6 dividido en 10, y 6 dividido en 10 me da 0,6. Y pude calcular todo de una vez. ¿Ya? ¿Dudas con eso? No, Ya. profe. Por ahí alguien me dice que se le pegó y se le corta el audio. No sé si todos tienen ese problema. No, entonces no es mi internet, ya, entonces ahí ya no puedo hacer mucho. No entendí el último. Ya mira, tú podrías hacer el ejercicio por parte. Por parte, ¿qué significa? Hacer una regla de proporción para buscar el 30% de 100. X es el 30% cuando 100 es el 100%. Multiplica cruzado, despeja X. Y después a esto le pudiste haber buscado el 20%. Entonces, pues va la cantidad que te resulta ahí, haces otra vez la regla de proporción y después lo que te resulta del 20%, otra del 10%. Pero yo aquí les estoy mostrando una forma más rápida de trabajar, que es hacerlo en un solo ejercicio, no en tres. Cada vez que tú quieres calcular el C% de B, es decir, un tanto por ciento de una cantidad, tienes que usar esa forma. Multiplicar el porcentaje transformado a fracción por la cantidad a la cual se la estás buscando. Entonces, aquí yo doy un ejemplo. El 20% de 30... ¿Me están hablando a mí? No me están hablando a mí, les voy a pedir por favor que pongan silencio en el audio, ¿ya? Porque no hay interferencia, ¿ya? El 20% de 30 se obtiene multiplicando la fracción 20 partido en 100, porque así se transforma el porcentaje a fracción, dividiéndolo por 100, por 30. Entonces, cuando yo quiero calcular el 10% del 20%, del 30%, de 100, puedo calcular de una sola vez multiplicando todos los porcentajes. El 10% por
el 20% por el 30% por 100. Y se calcula todo de una sola vez. Lo demás ya es trabajo numérico. Si ustedes quieren multiplicar todo y después dividir, lo pueden hacer. A mí me gusta ir haciendo simplificaciones porque así trabajo con números más pequeños. Lo que importa es que se entienda cómo se planteó esto. Eso es lo que me interesa que se entienda. ¿Se entendió ahora un poquito mejor? Los que no hayan entendido el último, Sí, profe. ¿sí? Ya. Puedo borrar esta parte, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿Podría explicar un poco la gráfica de la proporción inversa? ¿Esa siempre va a ser así o puede ser de otra forma? Siempre va a ser así. Ah, ya. Siempre va a tener esa forma. Si te dicen que esta gráfica es una hipérbola, entonces te están diciendo que hay una proporción inversa. O si te piden reconocer un gráfico que representa una proporción inversa, tienes que buscar esa forma. Nunca va a tener otra forma la proporción inversa. Ya, profe. ¿Puedo borrar? ¿Sí? 30 aumentado en su 20%. Vamos a ver qué pasa con las variaciones porcentuales. Si yo quiero aumentar en su 20% el 30, tengo dos formas de hacerlo. Una es a 30 sumarle el 20% de 30, es decir, calcular el 20% aparte y después sumárselo. Esto me da 30 más el 0,6, perdón, 6 nada más, no 0,6, porque se cancelan los dos ceros, y eso me da 36. ¿Ya? El 20%, si yo simplifico los ceros, me queda 2 por 3, me da 6. O lo que puedo hacer es pensar de la siguiente manera. Todo número va a representar originalmente a su 100%. 30 es el 100% de 30. Cuando yo quiera hacer un aumento de un 20%, entonces lo que voy a obtener va a ser el equivalente al 120% de 30, porque a su 100% le voy a estar sumando el 20. Entonces yo podría calcular el 120% de 30. Eso implica 120 partido en 100 por 30 o 1,2, porque lo pueden expresar como decimal también. Yo uso más la fracción porque sé que a la mayoría le complica menos la fracción que el decimal. Pero si alguno no tiene problemas con los decimales, esto igual se puede escribir 1,2 por 30. Y esto me da 36, porque simplificamos los ceros, me queda 12 por 3, 36. Esta segunda forma va a ser la que nos va a convenir utilizar cuando se quieran hacer varias modificaciones porcentuales consecutivas, varios aumentos o disminuciones consecutivas. Si yo quiero hacer uno solo, en realidad da más o menos lo mismo, y a veces incluso podría ser más conveniente la primera forma que la segunda, cuando yo quiero hacer una sola variación, un solo aumento, una sola disminución. Pero si yo quiero hacer varios consecutivos, así como aquí que calculé varios porcentajes consecutivos, me conviene más esto. Voy a dar un ejemplo. Eh,
Si 30 aumenta en su 20% y luego se hace un nuevo aumento del 30%, ¿qué cantidad resulta? ¿Y cuál es la variación porcentual final? ¿Ya? Cuando pensamos en el 30%, este número representa a su 100%, entonces cuando yo le voy a aumentar su 20%, voy a obtener el equivalente al 120% de 30, y a lo que sea que me resulte de eso, si yo le quiero hacer un nuevo aumento de un 30%, me va a resultar el 130% de lo que tenía. Yo puedo hacer esto por parte, calcularle a 30% su 20% y sumárselo. Yo ya sé que eso me va a dar 36. Y después cuando yo quiero hacer este nuevo aumento, ya no se lo voy a estar haciendo 30, sino que se lo voy a estar haciendo 36. El 36 va a ser mi nuevo 100% y por eso aquí yo voy a buscar el 130% solamente. El error que algunos cometen es el de sumar el 20% más el 30% y aumentar un 50% y no es así. Lo que vamos a hacer cuando hagamos varias modificaciones porcentuales, ya sean aumentos o disminuciones porcentuales, en cada variación vamos a sumar o restar del 100% la variación y vamos a multiplicar los porcentajes resultantes. Por ejemplo, aquí aumenté el 20%, entonces me queda el 120% de 30, y cuando volví a aumentar el 30% me quedó el 130% del 120% de 30. El 130% del 120% de 30. Entonces, multiplicamos 130 partido en 100 por 120 partido en 100 por 30. Entonces, aquí, chiquillos, uno puede simplemente mecanizarse. Cada vez que yo voy a hacer variaciones, lo que sea que voy a variar, lo voy a sumar o restar del 100%. Depende si es aumento lo sumo, si es disminución lo resto. Todas las variaciones se suman o se restan del 100 y después se multiplican esos porcentajes. Aumenté un 20, 120%. Aumenté un 30, 130%. Y luego multiplico estos porcentajes por el total. Si simplificamos aquí algunos ceros, me queda 13 por 12, ¿cuánto es? 13 por 12. 156. 156 partido en 100 por 30. Y voy a responder aquí a la segunda pregunta primero. El 156 partido en 100 corresponde a un 156% de 30. Por lo tanto, puedo ver que hubo un aumento de ¿cuánto? Si 30 representa a su 100% y ahora tengo el 156% de 30, ¿cuál fue el aumento? 56%. ¿O no? 56%. ¿Sí? Perfecto. Y luego calculamos la cantidad. Multiplicamos. Generalmente esto no nos preguntan eso, pero vamos a hacer el ejercicio aquí. 6 por 3, 18, reservamos una, 6 por 5, o sea, 3 por 5, 15, más una, 6, reservamos una y me da eso. Dividido en 10 y entonces esto finalmente me da 46,8. Esa es la cantidad que obtenemos finalmente. Pero de todo esto aquí lo que a mí me interesa más es esto, ¿ya? Voy a hacer otro ejemplo de lo mismo porque me interesa que esto vaya quedando claro. Porque generalmente las preguntas de porcentaje tienen que ver con esto, con ver cuáles son los aumentos o variaciones que se producen. Ya, hay algunos que me están hablando que no hayan podido entrar antes. Un ratito más los pongo presente. ¿Ya? Quiero dar otro ejemplo de esto y mientras ustedes anotan voy a poner los presentes después. Disminuye. No.
Si X aumenta un 10% y luego se hace una disminución del 10%, ¿cuál es la variación porcentual final? Si X aumenta en un 10%, tengo que pensar en el porcentaje 110%, porque hubo un aumento, y ese aumento lo tengo que sumar al 100. Pero si después se hace una disminución de 10%, tengo que pensar en el porcentaje 90%, porque ese 10% también se lo tengo que restar al 100. Nunca debo sumar ni restar entre estos porcentajes, porque si lo hacemos así, alguien podría pensar, bueno, aumenté el 10, quita el 10, quedó en nada. O sea, no hubo modificación, pero eso no es así, porque esta disminución que se hace en el segundo lugar ya no se le hace a la cantidad original. Entonces no puede ser que este aumento con esta disminución se anule ni quede en cero, porque no estamos trabajando en función a la misma cantidad, ¿ya? Entonces, cada aumento y cada disminución se deben sumar o restar del 100 y luego multiplicamos los porcentajes que resulten. Entonces, es el 90% del 110% de X. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces me queda 90 partido en 100 por 110 partido en 100 por X. Si cancelo un 0 aquí, un 0 allá, me queda 99 partido en 100 por X, y esto representa a un 99% de X. Por lo tanto, si partí de un número que representa a su 100% y ahora tengo el 99% de él, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo un aumento, una disminución que hubo? ¿Alguien? ¿Una disminución, profe? Disminución en ¿Una 1%. disminución de cuánto? De 1%, ¿no? Correcto. Disminuyó 1%. ¿Sí? Esa fue la variación porcentual final. Después de este aumento y esta disminución, finalmente se concluye que eso equivale a una disminución de un 1%. ¿Sí? Les doy un minuto para que anoten eso. Voy a poner presente a todos los que me están diciendo presente ahora en este ratito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Por ejemplo, en esa, como está escrito, el problema dice, y luego se hace una disminución, o sea que por la pura separación estamos asumiendo que es un valor aparte y tenemos que, no sé cómo explicarme, que... Sí, eso es. Pero si me dijera, por ejemplo, y al resultado le hacemos una disminución, ¿ahí sí se podrían juntar esos dos porcentajes o no? No, porque ¿O estaría siempre va a diciendo ser así? porque si tú dices, ya, si X aumenta en un 10% y al resultado le disminuyes un 10, no estás hablando ya de X, estás hablando de la cantidad que te resultó de haber hecho el aumento, que es lo mismo que quiere decir ese enunciado que está escrito en la pizarra. Pero entonces no, ¿hay alguna manera en el que el problema me pudiese decir que consecutivamente no? No. Solo tendría que ser así, súper textual. Si al... Ay, no, es que tendría que ser algo así como, si al 10% de X le sumas el 10% de X o le restas el 10% de X, ¿qué te resulta? Pero cuando te hablan de aumentos o disminuciones, nunca es así. Siempre son del 100% tenemos que sumar y restar y multiplicar los porcentajes resultantes. Siempre va a ser así cuando te hablan de aumentos. Nunca va a ser que tengas que sumar esos porcentajes que se mencionan ahí, nunca. Ya, profe. Como te digo, la única manera es que te estuvieran preguntando otra cosa que no tenga nada que ver con aumentos, sino que te pidieran calcular directamente el 20% de X más el 30% de X. Entonces tú ahí puedes sumar los porcentajes y calcular el 50%. ¿Eso vendría siendo como el ejercicio que hicimos en delante o no? El primero. Uno que decía el 10% de 30 y después de 100, algo así. Podría ser algo así, es que no me acuerdo muy bien del ejemplo que le di, pero la única manera de que tú puedas sumar los porcentajes es que te digan literalmente que le calcules dos porcentajes distintos a una misma cantidad. Por ejemplo, ¿cuánto es el 20% de X más el 50% de X o menos el 20% de X? Y ahí tú puedes sumar y restar esos porcentajes y calcular después uno solo. Pero si estamos hablando de aumentos o disminuciones, siempre va a ser así, como está en la pizarra. Ya, profe, a mí me quedó claro. Ya.
Profe, Dime. por ejemplo, una parte que no entendí porque se me queda pegado es que, ¿por qué si al 110% le quitamos 10% resulta 90%? Porque no se lo estoy quitando al 110. Porque tú todos los aumentos y disminuciones los tienes que sumar o restar del 100. Todos, todos, todos. No importa, se pueden hacer 40 aumentos consecutivos y los 40 los vas a tener que ir sumando del 100. Porque después de haber hecho el primer 10% de aumento, a la cantidad que te resulta, que pasa a ser tu nuevo total y por ende tu nuevo 100%, le restas el 10%. Entonces, yo no debo sumar ni restar los porcentajes que resultaron ahí. Yo todos los aumentos y todas las disminuciones se los tengo que sumar o restar al 100%. Voy a hacer un aumento del 10%, le sumo al 100. Voy a volver a hacer después otro aumento del 10%, le vuelvo a sumar al 100. Voy a restar el 40%, se lo resto al 100. Y después multiplico los porcentajes que hayan resultado. ¿Sí? Ah, sí, gracias, profe. Profe, el ejercicio, el que aparece con las dos y, ¿por qué dio ese resultado que está encerrado en rojo? ¿Esto? Sí, eso. Porque aquí yo hice un aumento de un 20%. Y después hice otro aumento del 30%, lo que me resulta en un 120% por un 130%, que fue lo que multipliqué aquí. Y una pregunta era cuál fue la variación porcentual. En este paso, cuando yo tenía la fracción 156 partido en 100 por 30, donde todavía aparece el 30, puedo identificar que esta fracción que está aquí, esta completita, sin la simplificación del cero, representa al porcentaje resultante de este ejercicio. Me quedó el 156 partido en 100, que equivale al 156% de 30. Y esto me permite saber que hubo un aumento de un 56%, porque como yo parto siempre del 100%, el aumento y la disminución lo tengo que comparar con el 100. Si me quedó más del 100, hubo un aumento. ¿De cuánto? En este caso, de un 56%. ¿Sí? Ah, o sea, se le restó 156 menos 100, ¿o no? Algo así. Claro, porque yo tengo que ver cuál es la diferencia con el original, y el original es el 100. ¿Qué diferencia hay con el 100%? Un 56%. ¿Sí? Sí, ahora sí, gracias. Ya. A ver, y ahora sí vamos a ver si puedo pasar la lista. A ver, era Damaris Mardones que me estaba hablando, parece. Primero Damaris Mardones. Damaris, se me perdió Damaris Mardones. Aquí está. Damaris, me habló Gonzalo González. ¿Gonzalo González está todavía presente? Se me desaparecieron, aquí me quedó. Y me habló alguien que me dice, yo igual tuve problemas, no podía entrar, pero no me aparece un nombre, me aparece ahí una pila de letras y cosas. ¿Alguien me podría indicar quién es esa persona que aparece debajo de Gonzalo González? Lo mismo que le estaba pidiendo Ámbar González, que pusiera un nombre. Ya, o sea, Ámbar Beatriz. Ya. Diego Castillo, llegó tarde. Diego Castillo. Mauricio Fonseca. Ya. Felipe. No. Jaime, ¿cuál es tu apellido, Jaime? Sandoval. Sandoval. Jaime, ya. ¿Alguien más que no me haya dicho presente? A ver. Maximiliano Curilem. Sebastián Fuentes. Yinder Hernández. Yarni Maril. Alison Mella. Ángelo Quilapán y Paulina Troncoso. Gonzalo, ya te puse presente. Ya.
Y ahí quedamos con la incertidumbre de quién era ese Paulino Troncoso. Ahora me hablo Paulina ya. Paulina, ya, presente Paulina. ¿Puedo borrar la primera mitad? Voy a hacer otro ejemplo más de lo mismo. Si X aumenta en un 20% y luego se hace un nuevo aumento de un 20% y finalmente una disminución de 10%, ¿cuál es la variación porcentual final? Recuerden que siempre vamos a partir de que las cantidades de las que comenzamos representan a su 100%, y cada variación que hagamos la vamos a sumar o restar del 100. Por lo tanto, si voy a aumentar en un 20% este 100% que me va a quedar, me va a quedar un 120%. Si luego voy a volver a hacer un aumento de un 20%, me va a volver a quedar un 120%, porque recuerden que siempre tengo que sumar o restar del 100. Y si después voy a hacer una disminución de 10%, me va a quedar un 90%. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que multiplicar el 120% por el 120% por el 90% de X. Calculo después, o multiplico, perdón, después los tres porcentajes que resultaron. Voy a simplificar un 0 aquí, un 0 acá, un 0 allá. 12 por 12 son 144, por 9 dividido en 1000, ¿cuánto da 144 por 9? 9 por 4, 36. Reservamos 3, 9 por 1, 9, por más 3 son 12. 1296. Correcto, y dividido en, lo podemos dividir en 100 nada más para que no nos quede de la forma de porcentaje. Toda fracción que tiene denominador 100 se puede traducir literalmente a porcentaje. Esto es un 129,6% de X. Y ahora, si quiero saber cuál es la variación porcentual, tengo que ver qué diferencia hay entre este número y el 100. Hay una diferencia de un 29,6%. ¿Esto es de aumento o de disminución? Aumento. Hubo un aumento de 29,6%. ¿Queda un poquito más claro, chiquillos? Sí, profe. Y profe, Sí, profe. Y profe, Perfecto. Les doy ahí un minuto para que terminen con eso y vamos a revisar ejemplos, dudas de la guía.
¿Estamos listos? Ah, Sí, profe. hay dos cositas que voy a explicar así súper rápido, porque en el fondo, para que conozcan nada más la fórmula, interés simple y compuesto. En el caso, yo creo, hipotético, de que aparezca una pregunta de interés simple o compuesto en la prueba del DEMRE, le van a poner la fórmula. Pero ustedes tienen que saber cómo reemplazar en esa fórmula. Entonces, por eso voy a dar un ejemplo aquí en pizarra. ¿Ya? Acá igual puedo borrar, ¿cierto? Para todos. Ya. Las tasas de interés, que pueden ser simple o compuesta, tienen que ver con tasas de aumento o disminuciones consecutivas. Cuando me dicen a una misma cantidad le vamos a ir aumentando todo el tiempo el mismo porcentaje, o también podría ser disminución. Casi nunca se dan tasas negativas, pero podría ser, ¿ya? Pero entonces, no sé, aquí por ejemplo yo les di una cantidad 10.000, perdón, y a esa le voy a aplicar un interés del 10% mensual. Eso quiere decir que todos los meses les voy a sumar un 10%. Eso es una tasa de interés. Ahora, la diferencia entre la tasa de interés simple y la compuesta es que a la tasa de interés simple, o en la tasa de interés simple, yo le voy a calcular el 10% a esta cantidad inicial, y lo que sea que me resulte de ahí, que en este caso va a ser 1.000, eso voy a sumar todos los meses. Voy a sumar 1.000, todas las veces que me pidan. ¿Ya? Porque no voy a volver a calcular porcentajes nunca más. Ese es el interés simple. En el interés compuesto, en cambio, en cada periodo nuevo tengo que volver a calcular el 10%. Entonces le calculo el 10% a 10.000 y se lo sumo. Y a lo que sea que me resulte, le vuelvo a calcular el 10% y lo sumo. Y a lo que sea que resulte, le vuelvo a calcular el 10% y lo sumo. Esa es la diferencia entre la tasa simple y la compuesta. ¿Ya? Ahora, cada uno tiene su fórmula, claro está. Pero yo quería explicar el concepto, ¿ya? Ahora, cuando a mí me dan la tasa de interés, siempre me van a indicar una unidad de tiempo en la que se va a estar aplicando. Me van a decir si es mensual, anual, semestral, etc. Me van a decir cada cuánto tiempo se aplica la tasa. Entonces, la primera tarea que nosotros tenemos a la que nos vamos a enfrentar cuando hagamos este tipo de ejercicio es transformar el tiempo que nos den a lo que indica la tasa de interés. Si la tasa es mensual, cualquier periodo de tiempo que me den lo tengo que pasar a meses. Un trimestre, ¿cuántos meses son? 4, 3. 3. Uh-huh. El tri que aparece aquí hace referencia a cuántos meses tiene este periodo. Trimestres son 3 meses. Algunos cometen el error de pensar que trimestre tiene que ver con en cuántas partes se divide el año, no. Trimestre indica cuántos meses hay en ese periodo. 3. Así como semestre son 6, bimestre son 2 meses, etc. Entonces, el n que vamos a usar va a ser ese, en la fórmula, porque en la fórmula aparece un n. ¿Ya? Voy a explicar primero el concepto general para que se entienda la diferencia entre los dos tipos de interés, es decir, lo voy a hacer
paso a paso si yo pudiera calcular mes por mes todo lo que voy a obtener hasta llegar a los 3 meses y después al final lo vamos a hacer con la fórmula que claramente la fórmula es la que nosotros tenemos que saber aplicar. Pero para que se entienda, cuando yo digo que voy a aplicar un interés simple, entonces estoy diciendo que en el primer mes a estos 10.000 que tengo le voy a sumar su 10% que es 1.000. Calcular el 10% de una cantidad chiquilla es fácil, le quito un cero nomás o corro la coma un espacio para la izquierda. Y eso me dio 11.000. En el segundo mes, a los 11.000 que ya tengo acumulado, le voy a volver a sumar 1.000 porque nunca más calculo porcentaje. ¿Sí? Y eso me da 12.000. Y en el tercer periodo, a los 12.000 que ya llevo acumulados, le vuelvo a sumar 1.000. Y eso me da 13.000. Y ahí tengo la cantidad final al cabo de 3 meses. Obviamente la idea no es hacerlo así, porque si me preguntaran cuánto voy a obtener al cabo de 50 meses, no voy a hacer este proceso 50 veces. Voy a aplicar la fórmula que es la siguiente. La cantidad final en el interés compuesto es la cantidad inicial que le llamamos C, más el I% de esa cantidad C aplicado N veces. Es el I% de C multiplicado por la cantidad de veces que lo aplico, en este caso por N, que era 3. Si nosotros ocupamos esta fórmula para calcular la cantidad final, vamos a tener que, esto es 10.000 más el 10% de 10.000 aplicado 3 veces. El 10% de 10.000 son 1.000, por 3 me da 3.000. Y eso me da finalmente 13.000. ¿Sí? Esta partecita que está aquí en la fórmula, esta, representa la ganancia. Ganancia o utilidad, que es lo mismo. En matemática el concepto de utilidad es sinónimo de ganancia. ¿Ya? Es decir, en este caso, si me preguntaran por la ganancia, yo solo calculo esto. Voy a ganar 3.000 en estos 3 periodos. ¿Ya? Entonces, cantidad inicial, el interés por ciento, la tasa de interés y los periodos. Eso significan las letras que aparecen ahí. En el interés compuesto, entonces, cuando yo quiero calcular lo que voy a obtener después del primer periodo, voy a tener que sumarle el 10% de 1.000, que son 1.000, de 10.000, perdón, y eso me da 11.000. En el segundo periodo, a los 11.000 que ya llevo, le tengo que volver a calcular el 10%. Y el 10% de 11.000 son 1.100. Y eso es lo que tengo que sumar. Y eso me va a dar 12.100. Y en el tercer periodo, a los 12.100 que llevo, le tengo que volver a calcular el 10%. Y eso me da 1.210. Y eso me da, en la suma, 13.310. Esa es la cantidad final al cabo de los 3 meses. La diferencia fue que cada periodo tuvimos que volver a calcular porcentaje, en cambio acá no. ¿Ya? También existe una fórmula, claro está. La cantidad final aquí va a ser el capital inicial, factor de 1 más el I% elevado a los periodos. Entonces, si aplicamos aquí la fórmula, la cantidad final va a ser 10.000, factor de 1 más el 10%, elevado a 3, porque los periodos son 3. Esto es 10.000 por el 10 partido 100 me da 0,1, más 1 me da 1,1, elevado a 3. Y 1,1 elevado a 3 es 1,331. Y eso multiplicado por 10.000 me da 13.310. Y llegamos ahí a la cantidad final. Ahora, en el interés compuesto no existe una fórmula directa para la ganancia. Tenemos que calcular la cantidad final y restarla con la inicial nomás. Entonces, si yo quiero calcular la ganancia, a esto le resto 10.000 y me da 3.310. Eso sería la ganancia. ¿Ya? ¿Dudas? Dime. Te lo tienen que decir. Existen solo 2 casos en que no es necesario. Uno es si te preguntan cuánto es el capital al cabo de un periodo, porque al cabo de un periodo da lo mismo. Si es simple o es compuesto. O el otro caso donde no es necesario que te lo digan es en el crecimiento poblacional. Cuando a ti te hablan de un crecimiento poblacional, te dan una tasa de crecimiento poblacional, eso siempre es un interés compuesto. ¿Ya?
Ahí no necesitas que te digan si es simple o compuesto. En cualquier otro caso siempre te lo van a decir. ¿Ya? Bueno, de hecho, yo creo que en la PSU te lo van a decir siempre, porque suelen poner las fórmulas. Entonces, si aparece esa fórmula es porque se trata de un interés compuesto. Si aparece esta es porque es un interés simple. Y ahí ustedes simplemente van a tener que reemplazar números en la fórmula. Identificar qué es cada cosa. C es la cantidad inicial, I es la tasa de interés y N son los periodos. Pero además eso también te lo dicen en el enunciado. ¿Sí? ¿Alguien pide si le pueden sacar una foto a la pizarra y mandarla, por favor? Antes de que yo borre. Mientras ustedes terminan de anotar eso, yo vengo enseguida. Voy a volver. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí nadie dice que no? Sí, profe. Ya. Vamos a revisar dudas entonces de el módulo. Entonces necesito que ustedes me indiquen número de ejercicio y si es de la primera o la segunda parte. Se supone que de la primera parte ya revisamos todo lo que tenía que ver con números. Nos quedan pendientes solo los ejercicios de proporciones y de porcentaje. ¿Ya? Escucho sus dudas. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ustedes tienen que hacer su parte de la tarea, pues chiquillos, tratar de hacer los ejercicios para que yo después revise aquí las dudas, porque no nos da el tiempo jamás de los jamases, nunca nos va a dar el tiempo para revisar todos los ejercicios de una guía. No nos da. Entonces, ustedes tienen que determinar cuáles son los que les cuestan hacer. Los que ustedes no pueden hacer, entonces yo los hago en la pizarra. ¿Sí? Y para eso ustedes tienen que hacer la guía primero. Lo conversamos el otro día, quedó de tarea que ustedes terminaran de hacer el módulo. Entonces, si alguien lo hizo y tiene dudas, ahora es el momento de preguntar. Revisemos esa que está en pantalla, profe, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra? Ya, alguien me dice por ahí que está buscando. Ya, vamos a revisar esta mientras tanto. Profe, la 19, por favor. ¿También de la primera parte? Sí. Porque hay una parte de alternativa y una de desarrollo. Entonces, 19 de la parte A, ¿ya? Vamos a revisar la pregunta 13 primero. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas respecto a estas tablas? La primera afirmación dice que las variables x e y de la tabla M
están en proporcionalidad directa y su constante de proporcionalidad es 2. Para que aquí exista una proporción directa, si la variable x va aumentando, la variable y debiera aumentar también y en la misma proporción, y aquí no hay aumento. Por lo tanto, aquí no existe una proporción directa. Así que la primera afirmación es falsa. Para que exista proporción directa, se debe cumplir que si una aumenta, la otra también en la misma proporción. ¿Y cómo verificamos si efectivamente hay proporción directa cuando se producen los aumentos? Dividiendo para el lado. Si la división hacia el lado te da lo mismo, entonces hay proporción directa, aquí claramente no la había, ¿ya? La segunda afirmación dice que las variables x e y de la tabla P están en proporción directa. Veo que mientras una disminuye, la otra también, pero no es suficiente con eso. Tengo que verificar que la disminución sea proporcional. ¿Y cómo se verifica eso? Dividiendo hacia el lado. Porque la definición de proporción directa dice que los cocientes, es decir, las divisiones, se mantienen constantes. 8 dividido en 4 me da 2. 6 dividido en 3 me da 2. 2 dividido en 1 me da 2 y 3 dividido en 1,5 me da 2. Por lo tanto, aquí sí hay una proporción directa. ¿Ya? Entonces la 2 es verdadera. Y la 3 dice que las variables x e y de la tabla T, ahora estamos mirando la última, están en proporcionalidad inversa y su constante de proporcionalidad es 12. Para que exista proporción inversa, se debe cumplir que las variaciones sean inversas, es decir, si una cantidad va aumentando, la otra vaya disminuyendo proporcionalmente. Pero matemáticamente lo que nosotros tenemos que verificar para ver que hay proporción inversa es que la multiplicación de las variables x e y se mantenga constante. 3 por 4 me da 12, 1 por 12 me da 12, 4 por 3 me da 12 y 6 por 2 me da 12. Por lo tanto, es verdadero. Hay proporción inversa y la constante de proporción, sí es el 12. ¿Sí? Porque se cumple que todas las multiplicaciones me dieron 12. ¿Ya? Así que 2 y 3 son verdaderas. Vamos a la pregunta 19. Dice, un automóvil lo suben de precio en un 18%. ¿Por qué número se debe multiplicar el precio antiguo para obtener el nuevo precio? Si del 100% le van a aumentar un 18%, lo que voy a obtener va a ser un 118% de lo que costaba originalmente. Y el 118% se representa con la fracción 118 partido en 100 o bien con el decimal 1,18, porque si hago la división me da 1,18. Por lo tanto, ¿por cuál número se debe multiplicar el precio antiguo para conocer el nuevo precio? Por esto. Porque vamos a estar calculando el 118% del precio antiguo, que le podemos llamar P, y eso implica entonces multiplicar 1,18 por P. ¿Sí? Ya, ¿algún otro ejercicio que quieran revisar? La 22. ¿De la primera parte igual? En la parte de desarrollo. Ya. Que la segunda parte es la de alternativa, la primera es la de desarrollo. Entonces, dice, el 15% de M es igual a N y el N% de 500 es igual a 45. Entonces, ¿cuál es el valor de M? El 15% de M es igual a N. Ahí tengo traducida la primera parte del enunciado. El 15% de, en la multiplicación M, es igual a N. Y me dicen que el N%, que sería N dividido en 100, de 500 por 500, es igual a 45. Y de esta ecuación podemos sacar N. Simplificamos aquí los ceros, el 5 pasa dividiendo para allá, y nos queda que N es igual a 9.
Y entonces ahora que conocemos n, vamos a poder reemplazarlo en la primera ecuación. 15 partido del 100 por m es igual a 9, y de aquí vamos a despejar m. Me va a quedar que m es igual a 9 por 100 dividido en 15. El 15 con el 100 se pueden simplificar por 5, aquí me queda 3 y acá un 20. Y el 3 en el 9 cae 3 veces. Y 3 por 20 me da 60. Ahora, si ustedes quieren multiplicar 9 por 100 y después dividirlo por 15, no hay problema. A mí me gusta hacer simplificaciones porque mentalmente es más fácil la operatoria que hago. Trabajo números más chicos. ¿Ya? Pero si ustedes quieren escribir 900 dividido en 15 y hacer después la división, ningún problema. Lo importante es cómo plantear las dos ecuaciones. El 15% de m igual a n y el n% de 500 igual a 45. ¿Ya? ¿Otra más que quieran revisar? La 25, por favor. La 25. Ya. Dice, en una empresa trabajan profesionales, técnicos y obreros. La quinta parte del total son técnicos, 10% son profesionales y los obreros son 105. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Dice que la quinta parte son técnicos. Un quinto del total son técnicos. Voy a poner al otro lado. Vamos a ponerte de total. Ustedes le pueden poner la letra que quieran. El 10% son profesionales. Los profesionales son el 10%, es decir, 10 partido en 100 por t, o un décimo, si lo simplificamos. Y los obreros son 105. Y entonces yo sé que la suma de todo eso me tiene que dar el total. Un quinto de t más un décimo de t más 105 me tiene que dar el total. Y vamos a resolver esa ecuación. Voy a amplificar por 10 para deshacerme de las fracciones. El 5 en el 10 cabe 2 veces, entonces esto me queda 2t, más aquí este 10 con ese 10 se van a cancelar, me queda t, más 1050 igual a 10t. Esto me da 3t. El 3t pasa restando para acá. Y dividimos por 7. ¿Cuánto es 1050 y un 7? $1050 y un 7 son 150, ¿no? Quiere decir que el total de trabajadores son 150. ¿Ya? Lo otro que ustedes podían haber hecho es haber determinado qué parte del total eran los obreros, restándole a un 1 un quinto y un décimo, pero finalmente ya me llegaron a lo mismo. ¿Ya? ¿Algún otro ejercicio que quieran revisar? La 28, profe. Aquí me dan una fórmula que yo puedo que no la haya visto jamás en la vida, pero aquí me explican lo que es. Dice que esta fórmula representa al capital final de cierto interés compuesto reajustado n veces al año, donde C es el capital inicial obviamente, R es el interés, T son los años de depósito, ¿sí? Y acá arribita me decían que N representa las veces que se reajusta durante un año. Entonces,
me están explicando todo lo que significa cada letra que aparece aquí. C el capital, R el interés, T los años de depósito y N las veces que se reajusta durante un año. ¿Sí? Entonces, al invertir un capital de 1.500.000 pesos, eso es C, C es 1.500.000 pesos, al 12% bimestral, o sea, R es el 12%, bimestral, bimestral significa que se va a reajustar cada 2 meses. Entonces, si se reajusta cada 2 meses, en un año, ¿cuántas veces se va a reajustar? 6. 6. Entonces, N es igual a 6. Fue la única cantidad que no me la dieron de forma directa que yo la tuve que calcular. Al término de 2 años, o sea, T es igual a 2. ¿Sí? ¿Cuál es el capital final? El capital final va a ser 1.500.000 por 1 más el 12% dividido en 100 por N, que es 6, elevado a 6 por 2. Solo tuve que reemplazar los valores de las letras que aquí aparecían. El 6 en el 12 cabe 2 veces. Entonces me queda 1 más 2 partido en 100 elevado a 12. Esto me da 102 partido en 100 elevado a 12 y la respuesta tendría que estar escrita así, o decimal por 1,02 elevado a 12. Porque nunca nos van a pedir hacer estos cálculos. Buscar esto elevado a 12 nos quita toda la mañana y más, y probablemente no llegamos a la respuesta correcta. Entonces siempre los tipos de interés, sobre todo cuando son compuestos que involucran potencias, quedan expresados como potencia. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta debería estar escrita así, ¿eh? ¿Algo más que quieran revisar? La 23 de alternativa, profe. Este igualito el que estábamos viendo recién. Es la misma fórmula. Va. Ya dice que si un capital C se invierte en una tasa anual de R% de interés compuesto N veces al año, o sea, que se reajusta N veces, entonces la cantidad P en la cuenta final, al final de T años, perdón, está dada por. Entonces, me piden invertir 50.000 a un 6%, es decir, R, un 6% anual, compuesto trimestralmente, o sea, que se va a aplicar trimestral. Trimestral significa 3 meses. Eso implica que N, que es las veces que se aplica durante un año, ¿cuánto va a ser? 4. 4. Y los años me piden al término de un año. Entonces esto va a ser P igual a 50.000, factor de 1 más el 6%, ahí 100 por 4, y esto es 4 por 1. Puedo simplificar por 2, me queda aquí un 2, aquí un 3. Está escrito como decimal, sí, ya voy a tener que pasarlo a decimal. Esto es 1,5 partido en 100, si hago la división de 3 por 2. Y esto es
101,5 partido en 100 elevado a 4. 50.000 por 1,015 elevado a 4. Ahí tengo entonces 50.000 por 1,015 elevado a 4, que sería la alternativa dada. ¿Ya? Uno más. ¿Alguien quiere revisar uno más? La 9, profe, puede ser de alternativa. Ya. Esto no tiene que ver con porcentaje, pero no importa. Vamos a ser igual. Dice, Mario planea viajar de la ciudad M a la ciudad N, para lo cual deberá recorrer en su auto 1,344 por 10 elevado a 6 metros en 3 días. De modo que cada día recorrerá la misma distancia. Si el primer día Mario recorrerá adicionalmente a lo que va a recorrer en un día 11 kilómetros en su auto para conocer el pueblo donde pasará a descansar, ¿cuántos metros recorrerá durante el primer día en su auto sabiendo que éste lo usará solo para los dos motivos mencionados? Ya dice que cada día recorrerá lo mismo, entonces como va a ser el recorrido en 3 días, eso dividido en 3 representa lo que va a recorrer cada día en metros, más los 11 kilómetros, pero los 11 kilómetros lo tengo que pasar a metros, son 11.000 metros, ¿sí? Aquí tengo dos opciones. Tratar de trabajar con el decimal como está, o puedo aplicar al tiro la potencia. El 10 elevado a 6 significa que si yo quiero reescribir el número como un número, ya sea decimal o entero, sin la potencia, tengo que correr la coma 6 espacios para la derecha. Entonces, al correr 6 espacios a la derecha me queda este número. Y aquí puedo dividir por 3. El 3 en el 13 cabe 4, me sobra 1. El 3 en el 14 sobra 4, me sobran 2. El 3 en el 24 cabe 8. Agrego los 3 ceros. Más 11.000. Y eso me da entonces 459.000 metros. Y ahora la respuesta la puedo pasar a notación científica. ¿Sí? 4,59 por 10 elevado a, si la coma la corrí hasta ahí, se corrió 5 espacios, entonces elevado a 5, que sería la alternativa C. ¿Ya? 4,59 por 10 elevado a 5. Ya. Y vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Para la próxima clase vamos a estar trabajando expresiones algebraicas. Entonces, yo les voy a sugerir que ustedes repasen el resumen 2, que se lo voy a mostrar aquí en pizarra. En la pantalla, perdón. El resumen 2, que dice resumen de álgebra 1, donde nos define lo que es un término algebraico, una expresión algebraica, monomio, binomio, y aparecen algunos productos notables que seguramente varios de ustedes recuerdan, ¿ya? Y vamos a estar trabajando también con las fracciones algebraicas, ¿sí? Entonces, como tarea, para el miércoles ustedes tendrían que revisar este resumen y las guías de expresiones algebraicas, que son la 5 y la 6, ¿ya? La guía 5 y la guía 6 de expresiones algebraicas, ¿ya? Básicamente yo voy a estar revisando dudas de la guía de fracciones, porque en la guía de fracciones se incorporan dudas de productos notables, entonces me voy a concentrar más en la guía de fracciones algebraicas.
si nos queda tiempo, revisamos dudas también de la guía de expresiones algebraicas, que sería la 5. Me voy a concentrar en la guía número 6. ¿Ya? ¿Dudas? Vale, profe. Ya, tienen 2 tareas, revisar el módulo 2, ¿sí? Y las guías 5 y 6, principalmente las 6. ¿Ya? Obviamente ustedes en algún momento tienen que intentar hacer todas sus guías, pero como aquí no vamos a tener tiempo para revisarlas todas, por una cuestión obvia de tiempo, yo me voy a ir concentrando en las guías que creo que incorporan otros contenidos y que por lo tanto mato 2 pájaros de un tiro. ¿Ya? Entonces con la guía de fracciones voy a estar también resolviendo dudas de productos notables. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos entonces el día miércoles. Cuídense, que estén bien. Bueno, profe, Chao, profe, Chao, chao. profe. Que estén Chao, bien. profe.